Bueno, ya regresamos las 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Todavía, y eso es algo que pues hay que mantener muy atentos, no hay que quitar el dedo del renglón de lo que ocurre con la violencia política, de lo que ha sucedido en Guerrero, ya lo decíamos, lo que ha sucedido en Michoacán y lo que ha sucedido en otras partes. Sí, ciertamente, no en todas las regiones del país se está viviendo los niveles de violencia que algunos puntos de la República tienen. Sin embargo, hay que estar muy pendientes además de todo lo que significa para una sociedad que anhela vivir en paz, anhela vivir con beneficios, con cuidados, con pues todo lo mejor que pueda tener la vida, no estarse escondiendo, no estar teniendo un negocio y que te estén ahí cobrando derecho de piso, no, ese tipo de cosas que nos hemos enterado que ocurren en ciertas regiones del país, incluso en algunos puntos cercanos, aquí en la Ciudad de México y en la propia mancha urbana. El día de ayer, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atendieron una solicitud de audiencia por parte de representantes de la coalición Fuerza y Corazón por México. Hay un interés muy especial para ver qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que no va a ocurrir en torno a las tareas que tiene el INE para prevenir factores de riesgo en la violencia electoral, y lo que hemos visto con candidatos, con precandidatos y con abanderados, y que incluso pues ha terminado con la vida de varios, y aquí le hemos tenido los reportes. En la línea telefónica se encuentra Ángel Ávila, él es coordinador de alianzas de Xóchitl Gálvez. Él estuvo presente en esta reunión junto con Kenia López Rabadán, también estuvo Jorge Alberto Medellín Pino, Mauricio Corona Espinosa y Raimundo Bolaños Azócar. Qué gusto, Ángel, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Pues igual, mucho gusto en saludarte y atentos a esto que fueron a atender ustedes allá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué le piden a las autoridades electorales sobre lo que se vive en torno a la violencia, Ángel? Muchas gracias, Jaime, lo que has planteado es correcto. Vivimos en un estado en donde desgraciadamente en varios puntos del país el crimen organizado está tratando de intervenir el proceso electoral. Nosotros fuimos a hablar con los magistrados por un escrito de inejecución de sentencia. Esto sí quiere decir que cuando la Sala Superior resolvió nuestras quejas en el tema de la intervención del crimen organizado en la elección del Michoacán en 2021, pero también en la elección de Tamaulipas a gobernador en 2022, las dos son elecciones a gobernador, Michoacán y Tamaulipas, la Sala Superior del Tribunal emitió una serie de requerimientos al Instituto Nacional Electoral respecto a elaborar una serie de mapas de riesgo sobre temas de crimen organizado y también sobre una serie de llevar a cabo foros, conversatorios, encuentros para ver cómo podríamos reducir esta pretendida intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Lo que nosotros le decimos a la Sala Superior es que el Instituto Nacional Electoral, ni el anterior instituto, digamos, ni el nuevo, han hecho lo necesario para tratar de blindar este proceso electoral, de esta intervención del crimen organizado. Lo que estamos viendo, lo que hemos visto en Chilpancingo, los asesinatos en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, en Guanajuato, nos preocupan. Y nos preocupan por una cosa, Jaime. El Instituto Nacional Electoral es el encargado de llevar a cabo elecciones libres y auténticas, de que el sufragio efectivo se cuente. El problema es que cuando el crimen organizado empieza a bajar candidatos, se da un fenómeno de que el INE puede llegar y poner las urnas, puede ir la ciudadanía a votar, se pueden contar los votos y se puede decir, oye, el INE puso el 100% de las casillas. Pues sí, pero no fue una elección libre porque muchos candidatos ya los bajó el crimen organizado. Entonces debe haber una coordinación para dar seguridad al proceso electoral entre el INE, las autoridades federales y locales, y ese es un poco el esquema que les fuimos a solicitar a la Sala Superior sobre lo que estamos viviendo los partidos políticos de esta, digamos, de que el crimen organizado en algunas zonas del país pues empieza a hacer de la suya. Ángel, y los candidatos empiezan a bajar. Y si no se hizo lo del 2021 y los del 2022, estamos a 2 meses de la elección, ni el INE de Lorenzo Córdoba, ni el INE de Guadalupe Tadei, pues yo creo que ya con el tiempo va a ser muy difícil que pueda caminar en ese sentido, Ángel. Estamos con el tiempo encima. Sí, nosotros le dijimos, a ver,
Lo que pasó en el 2021 fue muy grave. En el 2021 en Sinaloa, el crimen organizado levantó más de 100 operadores del PRI y los soltó el domingo cuando habían cerrado las Lo casillas. escuchamos con el senador Zamora en los micrófonos de Ciro Gómez Leiva en esta misma estación. Pues en Michoacán, la coalición PRI-PAN-PRD ganamos 8 distritos federales de 12. Morena ganó 4. Pero en esos 4 distritos el crimen organizado se metió y en la elección a gobernador corrió a los representantes de las casillas de oposición, llenó las urnas y las tachó, y entonces la magnitud de la diferencia del actual gobernador contra el candidato de la oposición pues fue demasiada, que terminó ganando Morena la elección en Michoacán. Lo que nosotros le decimos y le digamos, no le reclamamos, pero le solicitamos a la Sala Superior y a la presidenta, al magistrado Fuentes Barrera, que nos recibieron muy bien y con mucha preocupación tomaron nota de lo que les dijimos, es ¿cómo hacemos para lograr la no repetición de estos actos? Si hoy de nueva cuenta el crimen organizado quiere intervenir en Sinaloa, en Michoacán, como lo hizo la vez pasada, la autoridad electoral, en este caso el INE y el gobierno federal, no han tomado cartas en el asunto para poder reaccionar y responder si vuelve a pasar eso. Es decir, pareciera ser, y comparto contigo, Jaime, no se hizo absolutamente nada, estamos a 2 meses de la elección y no se reflexionó y no se generaron instrumentos ni mecanismos para mejorar la seguridad de los procesos electorales. Y en ese ánimo, estamos platicando con Ángel Ávila. Ángel, en ese ánimo, ¿qué hay de posibilidades? Ángel Ávila es el coordinador de alianzas de Xóchitl Gálvez. Que en el ánimo de poder sacar algo, hacer algo en estos 2 meses, ¿cuáles son las herramientas que tiene el INE para poderlo hacer? Para poder tener una claridad y una libertad de voto en Guerrero, en Michoacán, en Sinaloa, y en Guanajuato, en los lugares donde hay crimen organizado. Sí, nosotros hemos solicitado al INE información y hemos logrado que cada mes el Instituto Nacional Electoral nos diga cuántas reuniones ha tenido de coordinación. O sea, el Instituto Nacional Electoral sí puede exigirle a las autoridades federales y estatales operativos en zonas, digamos, calientes, donde el crimen organizado está interviniendo, pues por lo menos para contener, Jaime, porque sé que este tema de la seguridad es un tema estructural, no se va a resolver en 2 meses, pero por lo menos hay que generar operativos para que el proceso electoral se pueda generar en paz, para que los ciudadanos vayan a los mítines, para que los candidatos puedan ir a tocar puerta por puerta, porque si no hay estas garantías, pues evidentemente no va a haber un proceso electoral democrático ni abierto. Entonces el INE sí tiene la capacidad en sus reuniones con la Secretaría de Gobernación y las mesas estatales de seguridad para poder señalar dónde está bien todo este tipo de problemas. Y lo segundo, Jaime, los partidos políticos necesitamos un espacio con el gobierno federal para poder señalar en dónde están sucediendo estas amenazas a nuestros candidatos y que nos pueda escuchar el gobierno federal, porque si no, digamos, dónde podemos nosotros incidir para que los operativos dejen realizar las campañas en libertad y en paz, que eso es lo que queremos todas y todos, que los ciudadanos vayan a las urnas y elijan en total en libertad, Jaime. Es que son 2 caminos, ¿no, Ángel? Y con esto concluiría. Lo que se está haciendo, hoy ya hay 73 candidatos federales al menos con solicitud de medidas de seguridad ante el INE, eso se entiende, pero ¿y el ciudadano? La gente que va a ir a votar, ¿qué tan libre lo va a hacer, no? ¿Qué tan seguro va a estar que alguien no vaya a salir de la casilla y le vaya a decir, a ver, ven, te dije que le tomaras una fotografía a la boleta? ¿Por quién votaste? En Guerrero, con estos personajes, ¿no? Torturando a los choferes, pues ¿quién te dice que no lo van a hacer con varios ciudadanos? Y a ver, yo te dije que votaras por tal o cual partido. Eso es gravísimo. Pero además, imagínate, tenemos 73 candidatos con solicitud de petición y buena parte de ellos no han tenido acceso a la protección de la Guardia Nacional. O sea, es decir, hay candidatos como nuestro candidato en Chiapas, Willy Ochoa, que tenía 3 semanas solicitando protección de la Guardia Nacional y no llegaba. Es decir, nos hicimos la solicitud, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues está en otras cosas. Entonces, ni tenemos seguridad para los candidatos y no hay suficiente seguridad en muchísimas partes del país para las y los ciudadanos, y esto es gravísimo, pues porque el crimen organizado, con esta estrategia de abrazos no balazos, pues lo que ha logrado es fortalecerse, y ya no solamente el crimen organizado pone el precio del pollo, el precio de la cerveza o de los cigarros en muchas partes del país, sino ahora también quieren poner gobernadores
gobernantes. botas. Eso es lo más grave para el Qué país. delicado, Ángel. Pues esperemos que haya una respuesta importante, oportuna y contundente de las instituciones que nos hemos dado también como sociedad para llevar a cabo y velar una jornada democrática tan amplia como va a ser la del 2 de junio. Ángel, cuídate mucho y qué gusto poder saludarte. Igualmente, Jaime, gracias por el espacio. Te mando un abrazo a ti y, por supuesto, a todo el auditorio. Igualmente, gracias. Es Ángel Ávila, él es coordinador de alianzas de Xóchitl Gálvez. Juntos, con Jaime Núñez. Andrea Meraz, muy movido el INE, ¿cómo estás? Buenas